Entrevista con el profesor Miguel Moreno de Humanidades, asignatura Epistemología. Profe, cuéntanos cómo ha sido su experiencia en el uso de la plataforma Moodle. Bueno, la experiencia partió de un diplomado que trajo Bucaramanga y fuimos la segunda promoción que se vinculó a ese proyecto, patrocinado directamente desde la Vicerrectoría del Padre Pedro. Hicimos el diplomado en el departamento, tal vez 7 profesores, y en su momento fue una cosa bastante tensa y complicada porque era un lenguaje nuevo, unas herramientas nuevas, no siempre se podía acceder fácilmente, era un proceso que estaba empezando, ¿no? Después de que culminamos ese diplomado, nuestro papel en el departamento consistió en replicar la experiencia a otros docentes y tratar de irlos vinculando poco a poco al uso de las herramientas virtuales como un elemento más dentro de las prácticas pedagógicas. En ningún momento se ha pensado en el departamento en que el uso de las plataformas virtuales o de los recursos de las tecnologías de la información y la comunicación reemplacen el papel del docente, más aún aquí en la 51, que es presencial. Bien, al principio había mucha reticencia y mucha dificultad porque los profesores llegaron a pensar que el aprendizaje virtual y el aprendizaje autónomo a través de las herramientas de la web podían desplazar el papel del docente, pero a medida que ha ido transcurriendo la experiencia y el proceso de aprendizaje, estamos absolutamente convencidos que son dos dinámicas completamente distintas. La educación virtual son unas pedagogías distintas, prácticas distintas, lenguajes distintos, didácticas completamente disímiles y diferentes, aunque también podrían ser en algún momento complementarias con la educación presencial. En el Departamento de Humanidades hemos tratado poco a poco de ir vinculando a los profesores, como les decía ahorita, y hemos tenido que hacer cursos nosotros, casi que liderando, apoyados por el ingeniero Álvarez, a los demás profesores para que cada vez se use con más frecuencia las aulas virtuales que nos ofrece Moodle. Ahorita estamos en el proceso, pues no perfecto, pero sí se ha avanzado mucho en que los profesores hagan sus evaluaciones, sus exámenes a través de la plataforma. Hemos tratado también de las lecturas, no sacar tanta fotocopia, sino cuando es posible y respetando todo lo que implica derechos de autor y todas estas políticas que determinan y regulan este tipo de herramientas, colgar los documentos en las aulas virtuales. Y también los procesos del departamento también se están llevando con bastante frecuencia a través de la plataforma Moodle. Entonces ha sido una experiencia enriquecedora. Como todo proceso pedagógico ha sido lento, de mucha discusión, de mucho análisis, de controversia y de adecuarnos indudablemente pues a lo que es la educación del siglo XXI. ¿Alguna experiencia en particular que quiera como resaltar o que le haya traído como buenos resultados con los estudiantes? Bueno, voy a hablar de 2 clases de estudiantes. Una ha sido los estudiantes que son mis compañeros de trabajo, cuando les hemos hecho algún cursito pequeño con la orientación del ingeniero Álvarez, y los otros son los estudiantes del aula de clase, particularmente en el caso de epistemología. Con los profesores ha sido una experiencia, como te decía ahorita, de bastante diálogo, de bastante conversación, y ha sido muy interesante porque cuando a algún profesor se le ocurre una idea de una didáctica que él utilizaba presencialmente y tratar de convertir esa experiencia presencial a un recurso, en este caso multimedial, empezar a diseñar cómo digo yo lo mismo, cómo hago yo que el estudiante capte la información que quiero y resignifique el aprendizaje que se le quiere dar, ha sido una experiencia bastante enriquecedora con los profesores porque se da uno cuenta de la riqueza de la experiencia de los compañeros, de la habilidad que tienen para buscar formas que el estudiante se pueda asir al concepto, se pueda apropiar del conocimiento y no quede solamente en información. Entonces ha sido una experiencia muy deliciosa poder diseñar, por ejemplo, exámenes tipo ECAES unificados para todas las
cátedras de humanidades, en donde los profesores dicen, bueno, pero ¿cómo hago yo esta pregunta? ¿Y cómo doy yo la instrucción de tal manera que no haya plurisignificación o que no haya múltiples interpretaciones o comprensiones, sino la precisión del lenguaje? Entonces eso ha sido un ejercicio constructivo, enriquecedor, que nos ha permitido comunicarnos y fortalecer las herramientas didácticas que como docente uno debe ir potenciando. Con los estudiantes ha sido bastante, ¿cómo decirlo?, gratificante, pero también competitivo, porque los muchachos, a diferencia de nosotros, ellos nacieron con el internet, ellos manejan su BlackBerry y tienen todas las redes sociales que usted quiera, entonces implica una nueva actualización, no tanto en lo disciplinar, sino en el perfeccionamiento docente, en tanto y en cuanto que es necesario que uno mismo tome la disciplina de consultar páginas, de mirar recursos multimediales, buscar links, buscar nuevos programas, otro tipo de instrumentos que nosotros en nuestra formación de pregrado no tuvimos por nuestra generación que vivimos. En cambio, con ellos uno tiene que actualizarse para estar casi que al tanto de lo que para ellos es natural. Nosotros tenemos que hacer el ejercicio, qué de toda esa información que hay podemos seleccionar y cómo la podemos utilizar. En epistemología particularmente ha sido muy enriquecedor porque como es el discurso de la ciencia, entonces da pie para que el estudiante vea en concreto y reflexione en su cotidianidad de cómo la ciencia, la tecnología y las nuevas tecnologías, ¿sí?, modifican y transforman, resignifican también su manera de percibir la realidad y de cómo, en este caso, las herramientas virtuales hacen y desarrollan nuevas formas de darse al otro, de existir con el otro y de coexistir en comunidad y de construir conocimiento. Entonces, en epistemología, el uso de la plataforma Moodle no es solamente una herramienta que sirve para subir archivos o para presentar un examen, sino también es un elemento de reflexión cotidiano del ejercicio tanto de formación profesional como de ciudadanía y de interacción con las demás personas. En términos pedagógicos, ¿qué aportes considera que puede traer el uso de una herramienta como la plataforma? Bien, ahí hay muchas cosas que decir, tanto a favor como en contra, porque evidentemente todas estas herramientas web, por ejemplo la plataforma Moodle o inclusive el touchpad de los celulares, benefician por supuesto a todas las personas videntes, pero de inmediato anula y desconoce a una población invidente altísima, ¿no? Yo tuve la experiencia de tener en el curso de epistemología estudiantes de comunicación social que tienen esa discapacidad, son invidentes, entonces la forma de utilizar la plataforma se reduce en un 100%. Y entonces el estudiante tiene que, pues tengo que estar yo con él o tiene que estar alguien al lado de él y tratar de que él pueda hacer algún tipo de ejercicios. Son casos puntuales que dicen, hey, venga, no todo es tan bueno, hay también que pensar en otro tipo de poblaciones. De igual manera, tiene la ventaja, así como está esa gran desventaja, está la gran ventaja que permite una interacción con el estudiante en lo que aquí la universidad llama su tiempo independiente, en la medida en que él puede acercarse, construir desde ese elemento virtual nuevas formas de comprensión, de consulta, de análisis, de selección de la información. Y en el aula de clase lo que viene a hacerse es una socialización y una reflexión del ejercicio hecho, partiendo uno a veces del principio y de la buena fe que todos saben manejar Moodle y que todos pueden superar Wikipedia y Google y empezar a buscar páginas y aprender a seleccionar y clasificar información que realmente sea utilizable, ¿no? Entonces, pedagógicamente me permite acercarme al estudiante de otra forma y me permite hacer que él pueda ver de muchas maneras, con un video, con unas OAs, con páginas puntuales, con partes de libros,
puede agilizar mucho su proceso de aprendizaje, pero también implica como docente un ejercicio de cuidadosa y dedicada reflexión y atención a cada uno de los procesos pedagógicos que se va llevando, porque se puede pasar de la velocidad de la información a una inmediatez de la información, hasta un facilismo de corto pelo y ya se fue. Y no se puede dejar solamente eso como aprendizaje autónomo, sino que es necesario que como docente yo interactúe con el estudiante en todo su proceso, desde la selección de la información hasta el punto en que él puede articular esa información que adquiere a través de la página web con sus compañeros y con la pertinencia de la formación profesional que está recibiendo. En términos de planeación didáctica, ¿qué trabajo le ha implicado la implementación del aula virtual? Bueno, en el ejercicio didáctico, el solo hecho de crear un aula, de escoger unos materiales, de subir unos accesos, de dejar unas tareas, de todo ese tipo de cosas, implica una planeación de los contenidos, de las problemáticas, de planear muy bien los tiempos estipulados para que el estudiante haga realmente un uso útil y eficiente de aprendizaje de los recursos. Y también me ha aplicado a mí tomarme el trabajo de confrontar las dos posibilidades de información y a partir de ello tratar de hacer un cruce, una reflexión de no tanto dar la información, sino de saber cómo se utiliza esa información y la pertinencia que se adquiere con esa información para construir conocimiento. Entonces, efectivamente uno podría dejar unas fotocopias, leer un libro, ver una película, accedan a estos videos, consulten esta página. Cada cosa tendría sus tiempos, pero cuando yo utilizo la página, la herramienta Moodle, me implica a mí como docente dedicar más tiempo, no solamente a la hora de escoger qué voy a colgar, a qué los voy a remitir, sino qué de ello debe prestarse particular atención con la pertinencia del trabajo. Entonces es un trabajo comunicativo de interacción más cercano con el estudiante, aunque la presencialidad a veces no sea la misma, pero sí posibilita, por ejemplo, está la posibilidad del chat o de los foros y de interactuar allí, pero implica un ejercicio de más tiempo para el docente estar pendiente de eso. Yo digo que si se va a hacer, se hace bien, y no que el sistema arroje solo la nota y no, uno tiene que estar muy pendiente de qué se escribió en el foro, qué se dijo en el chat, por qué el estudiante subió esta información, por qué escogió este archivo, por qué miró esas páginas que encontró allí, y eso me implica un ejercicio de planeación de mi tiempo, tanto en el aula de clase como en las tareas asignadas, para que no quede el Moodle como un apéndice de una actividad más que toca hacer y que nadie revisa, sino me implica es un acercamiento más del estudiante, de traerlo aquí y de darle sentido a ese tipo de herramientas.